Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vidas Longevas. El día de hoy vamos a estar conversando con Fernanda Ubillo. Ella es nutricionista deportivo y nutricionista clínico. Trata todos los temas crónicos que tienen que ver con hipotiroidismo, diabetes, hipertensión. También es antropometrista y realiza un estudio súper especial, el cual ella nos va a explicar, llamado calorimetría. Ella nos va a explicar bien en detalle de qué se trata este estudio que mide el metabolismo basal. Bienvenida, Fernanda, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, bien, gracias por estar acá con nosotros en un capítulo de Vidas Longevas. Fernanda, Por la invitación. bienvenida. Cuéntame un poco sobre tu experiencia a nivel profesional de toda esta presentación para que las personas que nos están escuchando sepan a qué te dedicas específicamente. Bueno, me presento, soy nutricionista, llevo 10 años de trabajo, de experiencia, y en estos 10 años he ido sumando estrategias en las cuales he podido ir mejorando la intervención que se le realiza a los pacientes y también la educación. Yo soy de la idea de que es base para uno poder tratar alguna condición, objetivo, lo que el paciente busque, entender el por qué y el cómo. Y desde ahí he buscado herramientas que van mejorando la experiencia de la consulta y también con el objetivo de sacar ese mito de la típica nutricionista que todos hemos escuchado a alguna persona que ha dicho, no, me mandaron a la nutricionista y fui y solo me retó, me dijo que tengo que dejar de comer, que estoy gordo y me dio una lista de alimentos que tengo que comer y otros que no tengo que comer. Y por eso que en el fondo, por mucho tiempo se tuvo el concepto de que la nutricionista era para que retara y restringiera. Y yo quiero en el fondo sacar ese concepto de la cabeza de todas las personas porque en realidad es mucho más que eso. Es una herramienta de educación para mucho más que solo bajar de peso. Fernanda, ¿qué te llevó a especializarte en el área de la nutrición específicamente? Yo creo que más que nada desde la misma experiencia que yo buscaba en cuanto a mi estilo de vida. A mí me pasó desde muy pequeña que me costaba controlar mi peso y pasé por muchos profesionales, muchas estrategias, muchos tipos de dieta y siempre sentía que me costaba y a la vez sentía que mi cuerpo no reflejaba lo que yo hacía por él. Todos los autocuidados que tenía sentía que no lo reflejaban. Y en esa búsqueda se me ocurrió la idea de que podía estudiarlo yo, podía buscar mi propio camino y a la vez ayudar a personas que les estuviera pasando lo mismo. Pero en ese camino descubrí muchas áreas que, lo mismo que explicaba en un principio, que en realidad la nutrición es mucho más que un control de peso. Bueno, para la audiencia, yo les comento, Fernanda es mi nutricionista. Tuvimos con ella en una sesión personalizada en su consultorio y es una experiencia bastante interesante basado en este estudio de la calorimetría. Pero vamos a hablar un poco de la diferencia entre lo que es la nutrición deportiva y la nutrición clínica. Explícame un poco en qué se basa cada una de estas ramas de la profesión. Lo que pasa es que la base de la nutrición es la alimentación con algún objetivo. Como que partamos de esa base. Y desde ahí, en el pregrado, se te enseña más que nada la parte de la nutrición clínica, que es la alimentación para controlar patologías crónicas como la diabetes, por ejemplo, como la hipertensión, como el hipotiroidismo, trastornos hormonales, metabolismo lento, tránsito lento, gastritis, podrían nombrar un millón de enfermedades, pero se te enseña más esa parte. Y esa parte es más que nada restrictiva, podríamos decirlo así, que en el fondo una persona que va a la nutrición con el objetivo de controlar la diabetes, sí le van a prohibir muchas cosas y sí le van a restringir la estructura que tenga en su día podría ser. En cambio, la nutrición deportiva busca otro objetivo, busca el rendimiento de este deporte. Entonces, desde ahí, de repente, no necesariamente ese objetivo de buscar el rendimiento, a ver, que no sea saludable no es tan así, pero en el fondo no es el objetivo principal, entonces de repente pueden haber discordancias, pero se puede llegar a la unión de estos dos conceptos. Por ejemplo, una persona hipertensa, pongámoslo así, ya, va a tener una alimentación igual con ciertas restricciones, que tampoco son totales, pero tienen que ser un cierto orden, y cuando se logra controlar esa patología crónica, se pueden tener ciertos equilibrios, se puede dar de repente ciertos gustitos, de repente puede tener cierto desorden, puede encontrar un equilibrio en su vida, pero eso siempre va a depender de la actividad física que realice. Entonces, desde ahí, compatibilizar, perdón, la alimentación para el objetivo clínico con el objetivo del rendimiento del deporte, finalmente logran un equilibrio que es mucho más saludable, tanto mental como físico, porque nadie vive restringiéndose toda la vida, ni prohibiendo algo que le guste, ni evitando salir con amigos, por ejemplo, evitando tener vida social. Nadie vive así. Finalmente también tenemos que controlar el factor estrés. Entonces es un equilibrio de estas tres áreas
es la alimentación, el ejercicio y el control del estrés, es decir, que el estrés no se nos arranque de ciertos parámetros que termina siendo inflamatorio, cuando podemos vivir más y mejor. Y ese es el objetivo principal. Cuando me hablas un poco de esto, de darnos esos gustitos, de salirnos, digamos, de esa línea estricta de alimentación, y bueno, también desde mi experiencia, sé que tú no eres pragmática en cuanto a un régimen de alimentación, de que tiene que ser esta cantidad con esta más esta, sino que abres mucho el abanico de opciones que nos deja y eso es una de las cosas que más me gusta. Más adelante vamos a hablar un poquito de esto. Pero cuando hablamos del ámbito deportivo específicamente, ¿cuáles son esos errores que más cometen las personas a nivel deportivo con su nutrición? Porque Vía Longeva, recuerda que se refiere a todo lo que es la salud, el bienestar físico, y dentro de ello está la nutrición y el deporte. ¿Cuáles son esos errores más comunes que cometen los deportistas al incumplir en su régimen de alimentación? En mi experiencia, lo que más veo es que en el fondo se le subestima la importancia de los carbohidratos. Porque hoy en día las redes sociales han informado mucho, también desinforman, pero en el fondo se ha abarcado mucho el concepto de la proteína. Y todo el mundo tiene interiorizado que la proteína es importante. Entonces, se le ha dado demasiada importancia a la proteína sin cuidar la importancia de los carbohidratos. Y los carbohidratos son súper importantes para el rendimiento tanto físico como mental. Entonces, he visto muchas veces, muchas personas de las que llegan a mi consulta, porque voy a comentar igual mi experiencia, empiezan a hacer algún deporte tratando de bajar de peso y compensar alguna condición que tengan. Entonces, el objetivo principal fue ese y buscan un deporte que les guste, les agrade, cosa que sea sostenible en el tiempo. Entonces, como parten haciendo un ejercicio, tratando de a la vez bajar de peso, generalmente se restringen demasiado. Y en esa restricción, que puede llegar a ser exagerada, se arriesgan a lesiones, a dañar el metabolismo, a desordenar hormonas. Entonces, principalmente el equilibrio es que tiene que haber una cierta cantidad que aportemos de los nutrientes que tengamos, de proteína, de carbohidratos y de grasa. El equilibrio de los tres nutrientes es importante porque cada uno tiene muchas funciones principales y que desde ahí nuestro organismo funciona. Entonces, si yo le resto importancia a un nutriente, voy a tener alguna condición más adelante. Y lo otro que también veo mucho con los pacientes es que se les resta importancia a la hidratación. Y muchas veces se confunde hambre con deshidratación. Yo siempre le explico a mis pacientes, cuando uno tiene la sensación de sed es porque ya está deshidratado, entonces uno no debería esperar esa sensación. Y cuando estamos buscando hacer un deporte, generalmente también la motivación nos lleva a seguir otro minuto más, otro minuto más, otro minuto más, y en ese minuto más puede ser que lleguemos a una deshidratación importante que también nos pueda traer una consecuencia al final del día, dentro de la semana, y que una lesión, aunque pueda parecer chiquitita, va a retrasar mi proceso de mejora a largo plazo. Entonces, es cuidar el equilibrio de todo. Entiendo entonces que en la prevención de lesiones y en el rendimiento físico existe una gran importancia en base a nuestra nutrición. Totalmente. ¿Qué nivel de importancia o qué porcentaje tú consideras que es relevante a nivel deportivo la nutrición versus el entrenamiento físico y estos hábitos saludables que tenemos que incorporar a la hora de hablar de deportistas de alto rendimiento o como yo, por lo menos que es un poquito más fanático, nada más? Exacto, claro, así como una persona que quiere ser físicamente activa para estar saludable, como alguien que busca rendimiento deportivo porque vive de eso, en el fondo, que ese ya una escala más arriba. Pero de todas maneras, yo siempre a todos les explico, es 50-50. Ningún factor es más importante que el otro. Pero lo que yo busque hacer, tanto buscar como mi salud, como mi rendimiento deportivo, siempre esto tiene que ser estilo de vida. No es que yo quiero rendir un mes y después el otro mes voy a parar porque me doy vacaciones de mi estilo de vida. Eso no va a pasar. Entonces, para que eso ocurra con mi organismo, me tiene que estar funcionando correctamente. Y para eso tengo que aportarle todo lo que necesita. Entonces, si yo no me preocupo de darle los nutrientes necesarios y en último caso suplementar lo que yo no consumo, me va a traer alguna enfermedad, alguna lesión, algún malestar que a largo plazo me va a generar que yo tenga que dejar de hacer el deporte por una semana, un mes, varios meses. Y eso me va a costar tener el equilibrio con mi alimentación. Todo un ejemplo, lo que pasó en la pandemia. Ya en la pandemia, por razones obvias, todos nos fuimos encerrados para las casas. Todo el mundo dejó de hacer actividad física porque prácticamente no había cómo. Fue muy poca gente la que en su casa trató de hacer algo. Pero el equilibrio es, si yo gasto más, como más. Si yo gasto menos, como menos. Y eso es muy difícil. Entonces yo tengo que cuidar que la actividad que esté haciendo para beneficiar mi salud a largo plazo tiene que ser sostenible en el tiempo. Y para cuidar que yo sí pueda hacerlo, tengo que estar funcionalmente con todas mis hormonas alineaditas, con todos mis nutrientes, con todos mis órganos funcionando para que
nada en el fondo se desajuste y yo pueda tener mi equilibrio. Si finalmente es eso, yo siempre explico, es estilo de vida, no es una dieta que tiene fecha de vencimiento, ni un ejercicio que tiene fecha de vencimiento. Puede ser que yo cambie mi deporte, que me aburra algo y busque otra alternativa y se siga manteniendo mi estilo de vida activo, pero de todas maneras tiene que ser un equilibrio. Entonces, desde ahí, la nutrición es súper importante. Y si no nos asesoramos en cuanto a si me falta algo, suplementarlo, porque también la nutrición deportiva habla mucho de la suplementación, porque pasa que en los rendimientos deportivos ya más elevados, de repente hay muchos nutrientes que por volumen ya no se pueden dar porque en épocas precompetitivas, de ejemplo, la natación, un paciente puede consumir 5.000 calorías diarias. Y por tiempo en el fondo, de descanso, de comidas y de piscina o de entrenamiento, no da para dar tanto nutriente en un tiempo de comida, entonces sí es necesaria la suplementación. Y desde a mí esa base es la que siempre tenemos que estar cuidando. No me puede faltar nada y así tampoco me va a faltar nada. Fernanda, voy a entrar en el ámbito deportivo por primera vez. Ahí hay una persona que nos está viendo, que está considerando sumar el deporte a su vida. Se lo recomendamos principalmente de la mano de una buena nutrición. Son hábitos que hay que ir haciendo. Y para eso nosotros tenemos que incorporar nueva rutina a nuestra alimentación diaria. ¿Qué le podemos recomendar a esa persona que está comenzando a considerar el ejercicio físico con relación a la nutrición? Lo primero, el punto de partida de todo esto es que se asesoren, porque no tenemos por qué saberlo todo, no tenemos por qué manejar todas las áreas y por más que yo me meta a investigar de repente internet, no necesariamente lo que encuentro es para mí porque yo tengo una condición específica, hábitos específicos, horarios específicos, niveles de estrés específicos. Entonces, es una asesoría previa, chiquitita. No es necesario que estén todas las semanas con profesionales y gastando una enormidad de dinero y gastando en una enormidad de suplementos tampoco, sino que es una asesoría pequeña para que este inicio parta correctamente y no tenga ningún traspié entre medio, cosa de que poco a poco yo pueda construir este hábito. Pero pasa muchas veces que ha pasado ahora con el pádel. Ya, la gente que llevaba muchos años siendo sedentaria encontró este deporte que lo encuentran entretenido, lo encuentran amigable y que a la vez lo encuentran fácil de adaptarse. Entonces, empiezan a sumar clases, empiezan a sumar campeonatos, pero no se hicieron asesorar previamente y están comiendo lo mismo o menos de lo que comían antes de hacer este ejercicio, porque a la vez están tratando de que ya gastar más calorías, incluso voy a bajar de peso, y vienen las lesiones. Y las lesiones vienen principalmente de masa muscular débil, y la masa muscular viene cuando está débil, viene de que faltaron nutrientes y faltó estímulo. Entonces, desde ahí, tengo que ir poco a poco, aunque yo de repente sienta que puedo doblar el doble de mi carga en el entrenamiento. No necesariamente mi cuerpo va a responder bien. Cuando mis pacientes deportistas me preguntan cómo voy haciendo la sobrecarga progresiva del entrenamiento. El entrenamiento siempre tiene que ser que yo voy a la mejora. Siempre me puedo exigir un poquito más y mi cuerpo va a ir respondiendo y adaptándose. Pero es poco a poco. Aunque yo sienta que puedo duplicar la carga, no tengo que sobreexigirme de esa manera porque la masa muscular se logra adaptar en 2 a 3 semanas. Pero lo que es hueso, ligamento y tendón se puede adaptar entre 2 y 3 meses. Entonces el proceso finalmente es lento. Ahora, cuando yo parto y les digo ya, pongámonos una adaptación de entre 2 y 3 meses, suena lejano, pero en realidad pasa súper rápido. Y que en ese trayecto, por tratar de adelantar el proceso, me pasa una lesión y tenés que estar 6 meses haciendo, ejemplo, un tratamiento kinesiológico, no vale la pena si yo me asesoré antes, que fue 1 horita de mi mes, y con eso tengo todas las herramientas para no cometer errores. Así es. Bueno, gracias por las recomendaciones y qué bueno que quede para las personas que se están incorporando al ámbito deportivo. Ahora entramos un poco más en lo que es la parte clínica. Me hablaste de hipotiroidismo, hipertensión y diabetes. Como patologías típicas, porque igual hay hartas más, pero lo que más se ve en general, hipercolesterolemia, me faltó. ¿Qué factor o qué recomendación ya tenemos en parte de nutrición con respecto a estas patologías clínicas y cuál es su importancia, obviamente? La base de la alimentación para compensar esta patología siempre es la alimentación natural y equilibrada. Pues siempre les explico ya, tiene que haber proteínas, pero no tienen por qué mis pacientes saber dónde están las proteínas. Entonces en el grupo, ya, les explico. En el grupo de la carne, el huevo, pescado, las legumbres, la importancia de ahí es que en el fondo prioricemos preparaciones sin fritura, por ejemplo, sin grasa visible. Después les digo, tenemos que tener un equilibrio con los carbohidratos. Me pasa mucho con los diabéticos que llegan a mi consulta recién diagnosticados y entre que
pidieron la horita conmigo, pasó una semana de que los vio el doctor y los diagnosticó y vienen una semana sin comer ningún tipo de carbohidrato. Y eliminaron el pan, el arroz, la papa, el choclo, incluso la fruta. Y llegan totalmente descompensados. Entonces yo les explico que no, que finalmente es encontrar el equilibrio con lo saludable, con lo natural, para poder tener controladas mis hormonas y compensar mi patología. Lo mismo me pasa con las personas hipercolesterolémicas, cuando tienen el colesterol malo o alto, por ejemplo. Evitan todo tipo de grasas, buenas y malas. Y desde ahí yo les digo, no, existen grasas buenas, las cuales son antiinflamatorias, y hacen el equilibrio de incluso ayudarme a eliminar las malas. Entonces, finalmente es un equilibrio, pero con alimentación natural real. Es una recomendación base, porque obviamente el plan va a ser personalizado, pero la base es eliminar los ultraprocesados. Las galletas, los jugos, las bebidas, alimentos procesados como los chatarros, en el fondo golosinas, eso. Pero si yo logro compensar mi patología y soy físicamente activa, ya, me voy a poder dar el gustito de que si voy a un cumpleaños, me como el trocito de torta y no me voy a descompensar, ni me voy a morir, ni voy a caer hospitalizado. Entonces, finalmente es encontrar la base en la alimentación equilibrada, saludable, natural, para poder controlar mi patología y desde ahí poder tener mi salida de vez en cuando y compensarla con el ejercicio. Y que lo peor que pueda pasar es que esa semana el ejercicio haga el gasto de energía de las calorías que me pasé, retomo a la semana siguiente mi alimentación totalmente natural, nuevamente equilibrada, retomo mi actividad física y la vida sigue y no pasó nada terrible. Pero esa base es cuando yo ya logré compensar mi patología. Fernanda, yo creo que todos sobreentendemos que una buena alimentación, unos buenos hábitos de deporte y obviamente ir al especialista de cada área es bueno y saludable para nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando hablamos de patologías clínicas en el área de la nutrición, ¿qué impacto tiene eso para la mejoría de cada una de estas patologías? Pasa que también yo le explico a los pacientes, si bien estas patologías clínicas requieren medicamentos, los medicamentos son para ayudar a controlar, pero no son la base del control. Porque no puede ser que yo dependa de pastillas toda la vida y que si en realidad no me cuido con la alimentación, tengan que ir sumándome más dosis o más pastillas que complementen. Entonces, si con la alimentación yo logro llegar a ese equilibrio, la base es que el mínimo de medicamentos sea necesario. Ojalá lo logre sacar, pero con el mínimo ya hicimos la pega en el fondo, ya lo logramos. Mantener las patologías compensadas implica que nuestros órganos funcionen bien. Yo siempre le explico, nosotros nacemos, por decir así, con una fecha de vencimiento. Supongamos que nacemos para vivir 100 años. Ya, la idea de esos 100 años es que los vivamos de buena manera, que tengamos un estilo de vida saludable para que podamos vivir sin ser dependientes de alguien, teniendo una claridad mental. Estoy exagerando con 100 años, pero en el fondo quiero dar el ejemplo de que las patologías crónicas cuando no se compensan, cuando se mantienen desordenadas y las personas no se cuidan, porque pasa que las patologías crónicas a la vez son silenciosas. Entonces, cuando las personas generalmente las descubren es porque vienen como entre 15 y 20 años portándose mal y esa patología estaba ahí silenciosa y detonó en algo. Entonces, en ese equilibrio, yo les digo a las personas que tienen que lograr compensarlo para que nuestros órganos vitales trabajen al 100%, pero no al 200 ni al 300, porque desgastándose más de lo normal es cuando vamos a llegar a todos los efectos adversos que tienen las enfermedades, como por ejemplo la diabetes, que empiezan a cortarle extremidades poco a poco, y es porque pierden la vaspolarización, pierden el poder de la cicatrización y desde ahí las heridas no sanan como antes, pierden en el fondo la claridad de la visión, porque ¿qué es lo que pasa? Voy a dar el ejemplo de la diabetes. Cuando una persona diabética no se cuida, en nuestra sangre viaja azúcar, en el fondo. Hablemos de azúcar como un nutriente global, sin pensar si todavía es bueno o malo. El nutriente carbohidrato en sí. En nuestra sangre tienen que bajar todos los nutrientes para ir aportando energía. ¿Cuál es el punto? Por ejemplo, en nuestra sangre hay una proteína que se llama hemoglobina, que es como, por decir así, una micro, donde viajan todos los nutrientes hacia mis órganos y los va repartiendo todo lo que necesite. Pero el problema es que en la diabetes, el exceso de azúcar le quita el espacio al oxígeno, le quita el asiento de esta micro al oxígeno. Entonces, en vez de aportar oxígeno a nuestros órganos, empieza a aportar exceso de azúcar. Y eso es lo que va generando daño poco a poco, que en un principio es silencioso, pero cuando ya se detecta algo es porque en realidad ese daño viene progresivo de más de un par de años. Y eso se puede evitar, es totalmente evitable con el control de mi patología, con la conciencia de que tengo que tener el equilibrio y con la asesoría adecuada. ¿Azúcar, endulzante o ninguno? Hoy qué difícil, depende del paciente en realidad. Depende, porque yo siempre digo, en la dosis está el veneno. Si una persona es sana, es físicamente activa, tiene un equilibrio en su vida, tiene un control de estrés, puede comer azúcar en un cierto equilibrio y no va a tener ningún problema, porque es un nutriente que gasta como combustible.
Pero una persona diabética que está descompensada, está en camino a, es totalmente contraproducente y va a ir alterando todos estos órganos, este ejemplo que yo estaba dando. Con los endulzantes pasa algo parecido. Si yo no tengo ningún problema ni de sobrepeso ni de diabetes, pero en realidad por un estilo de vida quiero ahorrarme calorías desde el azúcar y lo quiero cambiar a endulzantes, lo puedo hacer, pero tengo que asesorarme de cuáles son los de última generación que causan menos efectos adversos. Y al decir eso, no quiere decir que sean malos, sino que es un equilibrio. Todos los endulzantes, si uno ve las botellitas, según el color es el origen. Por ejemplo, la sucralosa generalmente es un color como entre celeste y azul. La stevia es el color verde, la tagatosa es el color morado. Siempre lo dicen grande, pero el color siempre da el origen de ese endulzante. Todos atrás tienen una etiqueta, y esa etiqueta tiene una sigla que dice IDA, que es ingesta diaria máxima admisible, y tiene unos numeritos ahí. Esos numeritos implican que yo tengo que calcular ese número que me da, por ejemplo, 0,03 por mi peso, y esa es la dosis máxima del endulzante. Entonces, si yo lo ocupo en la cantidad correcta, no voy a tener ningún problema. Pero si yo me excedo en eso, ahí voy a tener efectos adversos, como por ejemplo disbiosis intestinal, que está súper de moda, el SIBO. Pero eso es porque yo me excedí en el consumo de endulzantes. Entonces, por eso yo digo, la dosis está el veneno. Si yo no me excedo, no voy a tener ningún problema. Pero si yo me excedo, voy a causar efectos adversos. ¿Y qué es lo que pasa? Que los endulzantes están presentes, aparte de estas botellitas o estas tabletitas que puedo consumir, o incluso en gotitas o en polvito, también vienen en jugos sin azúcar, en bebidas sin azúcar, en galletas sin azúcar. Entonces, también está el error de repente cambiar a todo lo light. Pero todo lo light implica un abuso de endulzante. Y si además yo abuso de mis gotitas para endulzar mi tecito, voy a caer en este exceso y finalmente va a ser contraproducente para mi salud. Entonces, finalmente es el equilibrio. Entonces tenemos que equilibrar el consumo, bien sea de azúcar, endulzante o bueno, yo creo que eliminarlo va a ser parte también de una buena decisión. Lo que pasa es que al final es como, ¿qué quiero lograr yo? O sea, ¿quiero estar saludable? Ya, sí. ¿Tengo alguna condición? Sí, no. Entonces, en el fondo ahí tengo que ir tomando decisiones de qué me conviene más y qué puedo controlar mejor. Si puedo lograr no endulzar con nada, ya, maravilloso, pero en realidad ese camino es difícil, entonces no tengo para qué saltarme el paso de llegar a sufrir el tiro, me puedo Claro. cambiar los endulzantes en caso de ser necesario, tengo que investigar cuáles son los que generan menos efectos adversos, que los de última generación, yo siempre los nombro, tagatosa, alulosa, stevia, sucralosa y eritritol. Y de esos 5 que son súper distintos de sabor, ir buscando cuál me gusta más, ya, hacer el cambio de azúcar a endulzante, pero tener el equilibrio y no el abuso. Y finalmente ahí no voy a tener ningún problema. Esta pregunta te la hice en la consulta que tuvimos hace poco y me encantó la respuesta porque créeme que era lo que yo buscaba, ¿no? Te decía que yo soy crónicamente determinado como hipertenso. Hace más de 10 años, yo a mi edad, 37 años, hace más de 10 años soy hipertenso. Esto es una herencia familiar que creo que viene de genética. Eso lo hay en mi mamá, en mis abuelos, en mis tíos, en toda mi familia. Y se supone, dicho por el médico profesional tratante, que yo debo consumir un tratamiento para la hipertensión de por vida. Medicamento. Un medicamento, exactamente. ¿Qué pasa? Que por una parte, irresponsable total en no tomármelo todos los días, pero por otra parte, consciente de que yo creo en la posibilidad de revertir esta patología, bien sea a través de la alimentación, del ejercicio, del descanso, del control del estrés, y es todo eso lo que hace parte de vidas longevas. Cuéntame un poco desde tu experiencia. ¿Se puede dejar de consumir medicamentos en una patología crónica como la hipertensión, por ejemplo? Es que este es un tema bien controversial porque si le preguntamos a un médico te va a decir, no, las patologías crónicas son de por vida y se controlan con medicamentos y ya si tú te portas bien vamos a llegar al mínimo, pero por siempre la pastillita. Ya, yo en mi experiencia, en los 10 años que llevo trabajando, he visto que sí se puede resolver. Pero sí se puede resolver en pacientes que de verdad adquieren el hábito. O sea, son los 3 factores importantes, la alimentación, el ejercicio y el control del estrés. Si uno de esos 3 falla, probablemente se me vuelva a descompensar mi patología. Está comprobadísimo que con el estrés sube el azúcar, que es la glicemia, y sube la presión. E incluso también podría subirlo el colesterol, ya sea el caso de un hipercolesterolémico. Entonces, por ejemplo, un paciente diabético ya, por más que esté en tratamiento, compensándose en vías A, si le pasa algún factor emocional de un estrés importante, algo grave, y yo le tomo exámenes, todo la salí por las nubes. Entonces, en realidad, cuando yo logro el equilibrio, sí puedo llegar al mínimo de medicamentos y sí puedo tener un momento en el que el médico me diga, ya, en realidad, hagamos la prueba,
saquemos el medicamento, mantén el estilo de vida equilibrado, hagamos examen en 3 meses más y ir chequeando y en realidad decir, ya, sí, lo tenemos controlado. Pero eso tampoco es para confiarse. Las patologías crónicas están ahí silenciosas. Entonces yo siempre les digo, ya, me dieron de alta, me dieron este permiso, me gané con el estilo de vida, sacar el medicamento o minimizarlo al mínimo del mínimo, pero tengo que mantener mi control. Entonces, en el fondo, si yo me voy haciendo chequeos cada cierto tiempo, puedo tener la claridad de que mi organismo está funcionando. Pero pasa mucho que ya se hacen un chequeo, salió perfecto, dejo de tomar el medicamento, nunca más voy al doctor y 3 años más, diabetes segura. Y partieron con una resistencia a la insulina. Y ese camino también es innecesario. O sea, el chequeo básico de sangre, de todos los exámenes, hemograma, perfil lipídico, perfil hepático, es basal, una vez al año. Es a modo de prevención. Yo a todas las personas les digo, una vez al año basta y sobra para detectar cualquier cosa a tiempo. Y desde ahí, si tengo algo que tengo que estar en observación, ya, 2 veces al año. Pero en el fondo, con una vez al año ir chequeando, yo puedo dar la tranquilidad para mí misma y ser responsable con mi salud de que sí hice las cosas bien. Me quedo con la respuesta entonces de que manteniendo unos buenos hábitos puedo al menos controlar la patología y de alguna forma sustituir el medicamento. Sí se logra. Pero ahí está el tema. Tengo que lograr a través del tiempo mantener mi estilo de vida. Y ese es el punto. Hablemos un poco de antropometría. Primero que nada, ¿qué es la antropometría? Me cuesta un poco mencionarlo. ¿Y qué efectos tiene directamente con la nutrición? Bueno, yo soy fan de la antropometría, siempre digo, voy a morir haciendo antropometría, y es porque es una herramienta muy práctica y muy fácil de que los pacientes la entiendan y que desde ahí partan su base de cómo van a ir tratando el objetivo que sea. Porque la antropometría es un protocolo estandarizado de medidas que involucran. Bueno, yo soy antropometrista ISAC 2, que es un sistema de los más completos, que es el pentacompartimental, que implica medir la masa muscular, la masa adiposa, la masa ósea, la masa visceral y la masa piel. Ahí están los 5 componentes. Entonces, este sistema estandarizado son medidas que implican diámetros óseos, perímetros y pliegues. Y esto es un sistema, son hartas mediciones, a ti te las hice en la consulta, en una evaluación igual un poquito invasiva, pero que yo siempre explico vale la pena. Y esto va a un software. Y este software me entrega todo el desglose de aparte de mi peso, estos números que te comenté, porcentaje de grasa, músculo, hueso, piel y residual, y aparte distribución de la masa adiposa, distribución de los perímetros, me muestra mi estructura ósea, entonces yo puedo concientizar a los pacientes de la base que tenemos, qué es lo que podemos mejorar y qué son las sugerencias que a la vez yo les puedo ir dando. Entonces, esta es una herramienta de control súper práctica, control a control, porque no tiene la variable agua que me puede interferir. ¿Ya? Me van a odiar algunas personas que trabajan con bioimpedancia. Yo siempre digo que cada profesional tiene que trabajar con las herramientas que tiene y tener estándares para que minimicemos todos los rangos de error que cualquier instrumento pueda tener. Pero en el fondo, la bioimpedancia, que son estas máquinas que son unas pesas con unas bases como metálicas, que hay que estar apipelado, con las manos también tomar unas manillitas. ¿Sí? Ya, esas pesitas están hechas de corrientes eléctricas, que son imperceptibles para el cuerpo, no es que de la corriente ni mucho menos. Pero eso lo que mide es el agua corporal. Y desde ahí, estas máquinas, según los polos, la tecnología que tenga, miden la masa adiposa, miden la masa muscular, pero desde el agua como base. Entonces, el rango de error que tienen puede llegar a ser muy grande. Y de control a control, yo tengo que minimizar ese error con mis pacientes, diciéndoles que estén en las mismas condiciones de agua. Y eso es súper difícil. En cambio, la antropometría no tiene este error, pero sí tiene en el fondo que el antropometrista tiene que tener la práctica. Y eso, este sistema de protocolo que se estudia, tiene en el fondo el beneficio de que te obliga a hacerlo. ¿A qué me refiero? Cuando tú te certificas con el nivel 1, ya haces la certificación, pasas unas pruebas teóricas también y te dan un plazo de entre 6 y un año, entre 6 meses y un año, para entregar un trabajo que se llama postcurso, que se valora a hartos pacientes y con eso tú vas soltando la mano. Entonces tú vas adquiriendo la práctica, porque todas las medicinas están estandarizadas en los puntos donde tienen que tomarse, pero la mano igual se suelta. Entonces, desde ahí, un antropometrista que tiene mucha experiencia, tiene un rango de error mínimo. Y yo a todos los pacientes les digo, es un 2%, pero en realidad, si lo vemos en la teoría, es un 1,67%, que es mínimo frente al agua corporal que no podemos minimizar en el fondo. Claro, Entonces, desde ahí, por eso amo tanto la antropometría y todas las herramientas que entrega. debe ser difícil la diferencia entre quien consume mayor cantidad de agua y no. Eso debe tener un impacto al momento de hacer esa medición. No, y además influye hasta la temperatura, o sea, es súper normal que ahora en verano, con este calor,
estemos con un poco más de retención de líquido. Entonces, si te vas a evaluar un día con 30 grados de calor y después vas con frío, vas a tener un nivel de agua en el cuerpo distinto producto de la temperatura ambiental. Entonces, también ese factor es súper difícil de controlar. Con la antropometría no pasa eso. Otro estudio súper interesante y por otra parte, eres la única persona en la región que la hace. Calorimetría. Me hiciste el estudio, viví la experiencia, pero contémosle a la audiencia de qué se trata y qué medimos a través de ese estudio. Ya, este examen es súper interesante. La calorimetría lo que mide es el metabolismo basal. Y el metabolismo basal son las calorías que tu cuerpo gasta en funciones vitales, lo que necesita solo por mantenerte vivo. Es como que tú estés 24 horas respirando para que el cuerpo haga solamente esa pega. Y ese número es clave porque los nutricionistas, para calcular el plan final, según el objetivo que sea de cada paciente, el primer número que hay que saber es ese. Y en base a ese se hace el ajuste del plan total. Entonces, si ese número tiene error, los primeros meses los pacientes van probando calorías hasta llegar a las correctas. En cambio, si tenemos el número exacto, partimos el día uno con las calorías correctas porque el metabolismo está exacto sin este rango de error. Yo te mostraba en la consulta cuando lo hicimos que la máquina nos entrega en el fondo el resultado. El examen dura 15 minutitos, es cero invasible. Lo que hace es que te entrega el resultado, por dar cualquier ejemplo, que te diga que tu metabolismo son 1545 calorías, pero a la vez te entrega un rango individual que te dice tu rango normal es este, tu rango lento es este, tu rango veloz es este. Tenemos que estar siempre en el rango normal, pero el rango normal tiene una variación de más o menos 500 calorías. Entonces las fórmulas matemáticas de las consultas tradicionales sin poder hacer este examen tienen todo ese rango de error para equivocarse. Tienen toda esa fluctuación del rango normal, que son más o menos 400, 500 calorías. Entonces, mis pacientes, bueno, en general todo el mundo le va a pasar. Cuando uno va a buscar una asesoría, quiere que te den el plan y partir con las calorías correctas el día uno porque partiste con toda la motivación. Pero es una lata cuando llegamos al primer control y decimos, hoy en realidad para tu objetivo tendrían que haber sido 200 calorías menos. Pero ese rango de error fue porque, claro, estimamos el metabolismo y no pudimos acertar a la primera y perdimos, no sé, 1, 2 meses de avanzar en lo que tú querías. Y eso frustra y desmotiva. Entonces, en el fondo, la calorimetría lo que permite es partir desde el día uno con las calorías correctas, según tu objetivo, y a la vez detectar alteraciones. Eso es súper importante. Existen muchas personas con metabolismo lento sin saberlo. Algunos lo sospechan, otros no, pero esto pasa por distintas adaptaciones que va generando el organismo. Una puede haber sido pérdida de masa muscular, otra puede haber sido exceso de estrés a nivel celular, otra puede haber sido dietas insuficientes. Hay personas que tratando de bajar de peso comen menos de su metabolismo basal porque no saben en realidad cuántas calorías son, y cuando comen menos, el cuerpo tiene que adaptarse de alguna manera y inactiva funciones que no sean vitales, por ejemplo, el control de la temperatura, el control del ciclo menstrual en las mujeres, y se adapta a vivir con menos calorías. Entonces, esas adaptaciones, cuando el metabolismo cae lento, la única manera de detectarlo es con la calorimetría. Con las fórmulas yo lo podría sospechar, pero en el fondo no tengo la certeza, sino que voy lo mismo, ensayo y error y probando. Y también pasa mucho que me llegan a la consulta personas que me dicen, yo lo he probado todo y no me funciona porque mi metabolismo está lento. Le digo, ya, salgamos de dudas, hagamos el examen. Y hacemos el examen y el metabolismo sale normal, nunca estuvo lento. ¿Cuál es el punto? Que muchas personas minimizan lo que comen. Y dicen, mi estructura del día en comidas es súper equilibrada, súper natural, pero claro, no consideran todas estas picoteos chiquititos que tienen entre comidas, de repente cosas procesadas, y desde ahí, como no consideran eso, sienten y no tienen la conciencia de que en realidad comen más de lo que necesitan. Y con este examen yo puedo educar en cuanto a eso y planificar de mejor manera. Genial, me quedó súper claro. Además que, bueno, yo viví la experiencia. Los invito a seguir a Fernanda en sus redes sociales, la vamos a dejar por acá, igual para que puedan agendar alguna consulta con ella. Nosotros de todas maneras al final vamos a dejar los detalles. Fernanda, en cuanto a hábitos saludables, hace un rato mencionaste un tema súper interesante que es nuestra esperanza de vida. Sabes que Vida Longeva está basado en esa esperanza de poder llegar a los 100 años, pero de una manera autovalente, autosuficiente, saludable, porque el tiempo no lo decidimos nosotros. Pero existen distintos estilos o, ¿cómo le llaman esto? Doctrina de alimentación. Existe la dieta cetogénica, existe el ayuno intermitente, existen varias regímenes de alimentación, esa es la palabra que estaba buscando. Desde una nutrición profesional, desde la perspectiva de Fernanda, ¿cuál es el mejor régimen o el mejor sistema de alimentación que tú consideras que funciona para la mayoría? Sí, pensemos en la mayoría, porque la primera respuesta que yo te podría dar sería, depende de cada persona.
Pero Claro. pensemos en el global, que no tiene enfermedades crónicas o que tiene quizás cosas chiquititas, quiere tener un estilo de vida saludable y no quiere complicarse con la alimentación en el fondo. Para mí, el estilo de vida en cuanto a la alimentación mediterránea es lo más equilibrado, que involucra proteínas magras, sin grasa visible, como lo explicaba hace un rato, grasas saludables, que sean mono y poliinsaturadas, por ejemplo, el aceite de oliva, la semilla, los frutos secos, y el consumo de carbohidratos de buena calidad, que me aporten energía para poder rendir bien. Entonces, en ese equilibrio, que se llama estilo de vida, o sea, estilo de alimentación mediterráneo, yo puedo tener el equilibrio y puedo ir conservando mi salud. Porque yo siempre también a mis pacientes les explico, no se trata de vivir más, se trata de vivir mejor. Ahora, por consecuencia, si yo vivo mejor, voy a vivir más, pero se trata de vivir bien, no de depender de medicamentos, de perder la autovalencia, que creo que es lo peor que te podría pasar, o de vivir en hospitales, en clínicas, porque tengo que estar cada cierto tiempo compensando algo que se me arranca. Entonces, desde ahí, el estilo de vida es clave, pero desde la autosuficiencia. Y para lograr eso, tengo que tener una base que venga construida desde mi vida hasta, desde pequeño, lo más pequeño que se pueda, hasta la adultez. Siempre yo les digo, lo que yo hago ahora en el presente va a ser la consecuencia en el futuro. O sea, los hábitos, las decisiones que yo tomo hoy día van a implicar si más adelante yo tengo un estilo de vida sano o dependo de medicamentos. Y finalmente, todas las inversiones que yo hago hoy día en salud me van a ahorrar en medicamentos que voy a tener que comprar a largo plazo. Los medicamentos de las patologías crónicas son caros y hoy día está todo carísimo y así como vamos, todo va a seguir subiendo, no van a bajar. Entonces, si yo no quiero llegar a eso y no sé si voy a poder llegar a pagar lo que tenga que necesitar para solucionar problemas en el futuro, tengo que pensar que hoy día es el momento para tomar decisiones y evitar estas consecuencias más adelante. Yo te hago esa pregunta de lo que son los regímenes de alimentación, porque yo sé que hay un impacto emocional. Cuando una persona de repente toma una decisión drástica de comenzar un régimen de alimentación al cual no está acostumbrado, al final hay un efecto rebote y también hay un efecto de resistencia porque el cuerpo no está preparado para ese cambio. Bueno, yo no soy el especialista, por eso estoy contigo. Pero sin embargo, ¿qué impacto hay entre la relación de esa parte emocional y el cambio de mis comidas, que estoy acostumbrado a comer siempre alto en carbohidratos, pero de carbohidratos ultraprocesados, por ejemplo, como pizzas, hamburguesas, y ciertamente nos podemos dar ese permiso porque siempre se ha hablado de que salirse un poquito de lo estricto no está malo, pero sin embargo hay gente que le cuesta porque dice, oye, estoy comiendo pura lechuga, y no es así, no se trata de comer pura lechuga, pero la percepción del cerebro es, estoy a dieta. Otra cosa, le llamamos dieta a todo sistema de alimentación saludable, indiferentemente de que estemos comiendo carbohidratos, proteínas, vegetales. Normalizó que la alimentación típica, normal, es lo procesado y que comer lo natural es una dieta. Y en Sí, realidad es totalmente al revés. claro, entonces ese impacto emocional en la salud y el cambio de comida, ¿cómo tú lo tratas con los pacientes que también he percibido que tú te vas mucho más a educarnos como paciente que a darnos la receta, ¿no? Sino que, bueno, aprende cómo hacerlo bien para que pueda ser sostenible en el tiempo. Pasa que igual eso se va dando un poco solito. Cuando los logro convencer de que tienen que confiar en el proceso, esa adaptación se va dando de a poco. Ya, primero yo les explico, nuestro cerebro está acostumbrado al ritmo de vida que llevamos. Entonces, cuando hacemos cambios, sean para bien o para mal, nuestro cerebro se va a resistir un poquito. Entonces, va a mandar señales erróneas de, por ejemplo, señales de dolor cuando empieza a hacer actividad física, exageradas, porque ya van a haber señales, pero al principio cuando yo incorporo un deporte, va a mandar señales exageradas para que yo deje de hacerlo, o cuando yo saco, ejemplo, el azúcar de mi vida, me va a dar un poco de ansiedad porque mi cuerpo me va a pedir lo que estaba acostumbrado, pero esa transición demora entre 2 y 3 semanas, igual es poco. En esas semanas yo tengo que ser fuerte y estar convencido de por qué estoy haciendo este cambio y de que va a valer la pena. Entonces ahí es clave la educación de que yo les digo, vamos a hacer esto, pero por esta razón. Y desde ahí también pasa mucho que cuando el organismo, por decir así, se va limpiando, porque no es que hagamos un detox, pero en el fondo nuestro organismo se va adaptando a que está recibiendo los nutrientes que sí necesita, se van en el fondo mejorando todas las señales sinápticas y hormonales de nuestro cuerpo que quizás estaban apagadas por cosas químicas que yo estaba consumiendo. Por ejemplo, me pasa que hay mucha gente que depende de las energéticas y que si no se toma la energética del día, siente que todo el día anda cansado. Yo les digo, ya, vamos haciendo la transición de a poco y llega un punto en el que el cuerpo de verdad ya no la necesita, porque con lo natural aprendió a tener el equilibrio. Ya, pasamos toda esa transición
Y cuando se toman algo procesado de nuevo, por ejemplo, se toman una energética, les duele la cabeza. Y es porque el cuerpo manda señales de que eso en realidad ya no lo necesita y te manda la señal para que tú no lo vuelvas a consumir. Me pasa mucho que cuando llegan generalmente al primer control y me dicen, ya, el primer control yo siempre lo sugiero después de las 4 semanas. Las primeras 4 yo les digo, estamos en un aprendizaje, estamos en contacto, yo les voy respondiendo dudas, sugerencias, y estamos en contacto. Entonces llegan al control y me dicen, se me pasó el dolor de espalda y estamos interviniendo solamente en la alimentación, no estoy hablando del resto. Se me pasaron mis dolores de cabeza, se me pasó mi dolor al colon, me mejoró el tránsito intestinal y desde ahí ya no ando irritable, ya no ando con molestias al final del día. Entonces desde ahí va pasando que llegan por un motivo, pero se van dando cuenta que van mejorando otros que estaban ahí y que no le habían dado importancia. Entonces pasa el tiempo y van ordenados porque ya en realidad eso motiva. Sí, obviamente sentirse mejor motiva es decir, ya veo los números, están mejorando. Además, todas estas señales me está dando mi cuerpo de que se está sintiendo mejor. Voy a alguna parte y me excedo en algo procesado. Por ejemplo, fui y me comí más trozos de pizza de los que debería. Ya, y desde ahí al día siguiente el concepto que siempre todos me dicen, despiertan como con caña de comida, que se sienten que en realidad no es que se intoxicaron con alcohol, sino que se intoxicaron con nutrientes procesados y desde ahí están todo un día sintiéndose mal. Y es porque el cuerpo está mandando las señales correctas de que no necesitaba eso y que sí necesitaba lo natural y está tratando de eliminarlo. Entonces tenemos que volver a la alimentación equilibrada y mi cuerpo lo va a eliminar solito. Pero eso mismo va dando el límite. Entonces cuando tengo una próxima salida, porque va a pasar, es súper natural, es humano tener vida social, ya, voy a compartir, voy a comer, pero ya no me voy a exceder porque en realidad no vale la pena todo el malestar que voy a tener al día siguiente. Entonces, ese equilibrio se va dando solito. Y finalmente los pacientes se van ordenando solos y van viendo que sí vale la pena tener el equilibrio, no abusar del ultraprocesado y están mucho más tranquilos. Y eso los lleva a que en el fondo bajan sus niveles de estrés, hasta de malestar gástricos, por ejemplo, y el envejecimiento se va retrasando. Si finalmente no existen cosas mágicas que me hagan no envejecer, el envejecimiento es súper natural, pero se trata de que vaya siendo de una forma natural, en la cual no me vaya enfermando, sino que mi cuerpo va envejeciendo de forma natural y no va adquiriendo enfermedades, sino que va evolucionando lo correcto. Fernanda, experiencia hace 10 años en el área de nutrición. Igual vas aprendiendo cada cosa durante el proceso. ¿Has tenido algún caso memorable, así significativo, que te haya enseñado en un cambio, una transformación radical que te haya dicho, wow, la nutrición le cambió la vida a esta persona, no sé, como por decir un obeso de esto mórbido, ¿cómo le llaman? Obesidad mórbida. Pero que tú hayas, digamos, ¿cómo te digo? Tratado y que tú digas, mira, sí, yo tengo un caso que me ha marcado esta etapa de mi profesión y definitivamente basado en la nutrición y bueno, y la puesta en escena desde el paciente, porque si no pone de su parte, el resultado sería otro. Sí, claro, o sea, en el fondo yo les voy dando la guía y todo el acompañamiento, pero la decisión final en la casa es de uno. Claro. Hoy se me ocurren muchos casos, pero voy a hablar de uno que en un principio me agobió harto y después al final terminamos las dos felices, que fue una paciente hace más o menos, hoy soy súper mala para las fechas, pero pongámosle un año. Me ha pasado con estos pacientes en realidad, estoy pensando en una, pero en este caso me ha pasado con varios pacientes que llegan a mi consulta y me dicen, me recomendó una amiga, una conocida, y vengo a ti pues, como mi última esperanza porque yo lo he intentado todo y nada me funciona, mi cuerpo no responde, mi cuerpo está malo, y si no me funciona contigo, me voy a hacer una cirugía bariátrica. Entonces a mí igual eso me aflige porque me pone una responsabilidad grande, pero sí creo que en el fondo podemos lograrlo. Entonces yo les digo, ya, a ver, ¿qué es todo lo que has intentado? Y me dicen, ya, la dieta tal, 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 en el fondo entrené esto, este otro, pero que nunca me gustó, me mataba haciendo ejercicio, iba a entrenar a tal parte y me mataban y estaba una semana completa casi en cama, o probé con medicamentos, con pastillas, que están también bien de moda, y me funcionó por un par de meses y reboté, ya, me cuentan toda su experiencia. Yo les digo, ya, pero ¿has probado el camino? Yo no les digo lento, pero les digo ya, medianamente rápido, que es el estilo de vida. Y me dicen, sí, pero es que en realidad al mes, en el fondo, yo veo que mi peso sigue igual, voy a los controles, y sigo igual, y mi peso no baja, no baja, no baja. Y le digo, ya, pero ¿qué notas con la ropa, independiente de pensar en el peso? Y me dicen, no, sí, generalmente me pasa que cuando adquiero estos hábitos, mis números, mis medidas en el fondo van bajando, la ropa me va quedando cómoda, pero la pesa no baja. Y llevo 3 meses y me frustro y abandono. Yo le digo, ya, vamos a partir de la base de que el peso no lo es todo.
Desde ahí, lo que importa del peso es la composición. Cuánto músculo y cuánta masa adiposa yo tenga. Y eso ocupa un volumen súper distinto. En la casa es imposible medirlo, pero yo en la consulta tengo la antropometría donde lo medimos clarito, vemos gráficos, vemos todo para que en el fondo tomemos la conciencia desde ahí. Entonces le digo, dame un plazo de un año en el que vamos adquiriendo este hábito, yo te voy a ir acompañando, voy a estar para ir resolviendo todas tus dudas, cuando en el fondo no sepas qué hacer, cuando tengas algún momento de ansiedad, escríbeme, buscamos alguna alternativa que no sea tan terrible, que no sea tan invasiva, y vamos probando. Pero agotemos todas las instancias antes de recurrir a la cirugía bariátrica, por ejemplo. Desde ahí ya, vamos en el camino. Yo siempre les explico, la mejora no es lineal, no es que en el fondo yo control a control vaya bajando de peso, sino que puede ir pasando que de un mes para otro yo me mantenga en el peso, pero sí baje grasa y sí suba músculo y voy reforzando eso. Entonces, ya en la mitad del camino, a los 6 meses, la persona se deja de pesar en la casa, porque me dice en realidad la pesa en mi casa solo me estresa porque me refleja el número y no me refleja las medidas que en realidad sí están mejorando. Y en ese camino me pasó con una paciente que a la mitad del camino más o menos sí se me desmotivó, porque ya dejó de hacer actividad física, obviamente no bajó el consumo de calorías y subió un poquito y me dijo, no, ya vamos mal, estoy rebotando, y yo le digo, no, tranquila, esto es parte del proceso, retomemos, un cuerpo tiene memoria muscular cuando de atrás hemos hecho ejercicio, por lo tanto te vas a adaptar rápido de nuevo, vamos a volver a la mejora. Y después de un año llegó a la consulta y me dijo, de verdad que esta es la mejor inversión que yo he hecho en mi vida, porque yo me iba a gastar todos los ahorros que tenía en esta cirugía bariátrica sin Wow. tener la conciencia de todo lo que viene posterior. Si yo les digo, la cirugía bariátrica no es que yo me opero y al día siguiente estoy flaco, sino que es un proceso súper agresivo, tanto físico como mentalmente. Y desde ahí me ahorré esa plata, me ahorré todo ese sufrimiento y en realidad sí se podía. Pero tenía que tener paciencia y confiar en el proceso. Y desde ahí es clave en el fondo encontrar profesionales en los cuales tú confíes, tú les creas, que tengan herramientas en las cuales te vayan mostrando cuál es la mejora, cuáles son las herramientas que tenemos que de repente ir intercambiando y desde ahí mantenerte motivados y finalmente es eso. Cuando nosotros pagamos por un servicio, yo siempre les digo a mis pacientes, exijan entender el por qué. De repente pasa muchas veces que voy a un profesional y no me gusta, voy al otro y no me gusta, hasta que encuentro con al que le entiendo, con el que tengo ese switch y sí me siento en confianza. Eso va a pasar siempre, en todo orden de cosas, pero va en uno en no decaer. Así que Disciplina, se puede, se puede. disciplina, constancia, no No, y era sé. terrible porque cuando esta paciente iba a los controles, yo de verdad que me ponía nerviosa porque yo decía así como, por favor que haya mejorado, porque obviamente yo no puedo controlar lo que hacen en la casa. Y de Claro. repente muchos de mis pacientes me siguen en Instagram, entonces yo de repente voy viendo, ya van 3 fines de semana de carrete y van mostrando lo que están haciendo, yo digo, ya se me están desordenando, pero volvamos al equilibrio. Y desde ahí fue súper gratificante cuando al año me responde eso, que me dice, me ahorré el sufrimiento y me ahorré el gasto. Qué buena experiencia porque muchas personas nos pasa. Yo creo que en alguna u otro ámbito de la vida nos ha pasado que perdemos la motivación de ese proceso que venimos llevando hasta en emprendimientos, en temas personales, y es porque obviamente reclinamos antes de llegar a la colina donde se logra ver ahí ya la cima. Sentir frustración es súper humano, entonces en el fondo yo tengo que tener claras mis bases y volver a intentarlo. Yo siempre les digo a mis pacientes, tenemos que partir de nuevo las veces que sean necesarias. Así es, intentarlo una y otra vez. Fernanda, para cerrar esta entrevista, si pudiera compartir un consejo o una enseñanza clave que pueda inspirar a nuestra audiencia en su camino hacia una vida longeva, saludable y enérgica, ¿cuál sería ese consejo? Más que en algo práctico, porque en realidad como todas estas estrategias son personales, yo quiero hacer el llamado a la asesoría por profesionales. Porque hoy en día las redes sociales dan para mucho y son una herramienta maravillosa de información, pero también de desinformación. Entonces, en el fondo, cuando yo quiero adquirir mi estilo de vida, tengo que tener la capacidad de asesorarme con los profesionales correctos, profesionales capacitados, para partir con mis bases sólidas. Y desde ahí no tener ningún efecto adverso en este camino y evitar todo riesgo de frustración y retroceso. Entonces, la asesoría es súper importante. Pasa mucho con la alimentación. De hecho, yo creo que los profesionales son nutricionistas, somos los que sufrimos más de intrusismo laboral, porque es muy fácil para las personas hacer algo que les resulte y decir, yo hice esto y se lo vendo a 100 personas, súper barato, pero sin pensar en el contexto individual y saludable de cada uno. Y la salud metabólica y la salud hormonal son súper frágiles, son de cuidado. Las hormonas se desordenan, el metabolismo se puede dañar, todo se puede solucionar, eso está claro, pero es evitar esta vuelta larga.
Si yo me asesoro por profesionales, parto con bases sólidas, a pesar de que venga el vecino y me dice, eso es muy lento, yo me pincho esto otro y con eso en un mes bajo 10 kilos. Ya, yo les digo, eso no se sostiene. Entonces, busquen asesoría profesional y desde ahí tengan la claridad de que no van a poner en juego su salud ni la de su entorno familiar. Porque es típico que estos cambios de estilo de vida son a nivel familiar. No puede ser que una persona esté saludable y la otra esté comiendo comida chatarra a diario, sino que en el fondo es en familia. Y desde ahí la asesoría siempre va a evitar alguna consecuencia más adelante. Excelente. Fernanda, para comenzar mi proceso de nutrición, para acceder a tu consulta, ¿cómo te puedo ubicar? ¿Cómo estás en redes sociales? ¿Dónde se agendan tus consultas? ¿Cómo podemos acceder a tus asesorías nutricionales directamente en tu consulta? Todo es en mi WhatsApp. Todos mis pacientes tienen mi WhatsApp en el cual se agendan las horas de primera consulta, de control y se resuelven dudas. Están siempre en contacto conmigo. Yo siempre les digo, yo trabajo más como coaching nutricional que como una consulta aislada, sino que siempre están en contacto. Así que todo mi WhatsApp, que te lo voy a dejar ahí, que si lo quieren anotar es el más 569-8298-7330. Y también puede ser en mi Instagram. Mi Instagram se llama Fer Ubillo. Es Fer y mi apellido Ubillo. Y también me pueden contactar por ahí. Ahora, lo más directo siempre va a ser el WhatsApp, pero lo que les sea más fácil. Generalmente cuando me contactan por Instagram, yo les doy mi WhatsApp y ahí estamos siempre en contacto. Pero lo que sea, lo que necesiten. Fernanda, muchísimas gracias por esta entrevista. De verdad que siento que volví a ir a tu consulta una vez más porque no se deja de aprender. De verdad que la experiencia que tienes se nota claramente en tu asesoría y en este momento, en esta entrevista. Espero que le haya gustado a todas las personas que la estén viendo en este momento. Yo soy, como les digo, paciente de Fernanda y he tenido la experiencia. Este proceso de la calorimetría te da un resultado muy distinto. Y bueno, nada más que invitarlos a seguirla, a contactarla si es que necesitan tener algún tipo de consulta personalizada. Fernanda, muchísimas gracias por esta participación. No, Bueno, gracias a ti por la invitación. vale, gracias. Bueno, nada, los dejo por acá entonces para que sigan a Fernanda. Recuerda compartir este video con la mayor cantidad de personas que tú creas que le pueda servir, darle un me gusta, darle compartir y suscribirte a nuestro canal. Chao.